Bienvenidos a nuestro estudio semanal de los días miércoles, este 25 de agosto del año 2021. Los recibimos con un especial saludo a todos los que se están conectando o que verán más tarde el estudio en la ciudad de Guatemala, en la ciudad de Lima, Perú, en California, San Diego, Tacoma, Washington o San Francisco, California, y muchas otras partes del mundo. Hoy trataremos el tema Año Nuevo otra vez, un tema muy interesante. Quiero hacer una oración para comenzar con este hermoso tema. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por un año más que viene y que nos has preservado la vida hasta hoy. La vida es un tesoro tan grande que tú nos has dado y queremos pedirte que nos enseñes a contar nuestros días con gran sabiduría, y eso solo lo podemos obtener a través de tu palabra. Enséñanos tu palabra, edúcanos en la verdad de tu palabra para que podamos crear fidelidad a ella. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, el tema es un poquito extraño. Estamos a finales del mes de agosto y estamos hablando de Año Nuevo otra vez. Quiero explicar por qué. Por supuesto que estamos hablando del Año Nuevo del calendario hebreo, según la tradición del pueblo de Israel. Se llama Rosh Hashanah, que quiere decir cabeza, o como quien dice lo que comienza. Así se llama también al primero de mes, Rosh Hodesh, cabeza de mes, Rosh Hashanah, cabeza del año, o año nuevo. Y este año estamos a las puertas, pues hoy es miércoles 28 de agosto y el año nuevo se celebrará o acontecerá el lunes 6 de septiembre por la noche, en pocos días, unos 2 semanas, escasamente 2 semanas. Así que estamos a las puertas de las fiestas de otoño de la Biblia. Las fiestas del Señor, que son las citas del Señor, citas de Dios con su pueblo, con los suyos, con los que Él quiere encontrarse en momentos de mayor alegría, porque en su presencia siempre hay gozo, pero en las festividades que Él diseñó y planeó para encontrarse con su pueblo hay mayor alegría. Estas acontecen alrededor del año y están muy relacionadas con el ciclo anual agrícola. Es un calendario agrícola y las fiestas se dan en esa forma. Estas fiestas de otoño son las salidas y el término de las cosechas, y en esta época es que se dan las grandes fiestas conocidas como Sukkot, Shni, Asteret, las dos finales, pero también Yom Kippurim y la fiesta de las trompetas, que la tradición de Israel le ha llamado o la ha dado a conocer más como Rosh Hashanah o Año Nuevo. Así que estamos pues muy cerca del Año Nuevo. Esto acontecerá, como ya dije, el lunes 6 de septiembre. El lunes 6 de septiembre es el último es el último día del año 5781. Nosotros seguiremos hasta diciembre con el año 2021, porque la cuenta del año que usamos en nuestro calendario civil es diferente al calendario bíblico. Así que no hay año nuevo en el calendario civil, sino que continúa
el calendario vigente hasta diciembre, pero en el año bíblico sí hay un cambio de fecha. El cómputo que los sabios de Israel han llegado a establecer del año que estamos viviendo es el año 5781. Estamos en la parte final de este año y el cambio de 5781 a 5782 ocurrirá en la noche del lunes 6 de septiembre próximo entrante. Así que, como es tradicional, esa noche es el séptimo mes, el primero del mes y es el año nuevo. Veamos lo que dice la escritura sobre esta fecha, cómo la explica. Y eso nos vamos a referir a ella por medio de Números capítulo 29 y leo el versículo 1. Dice, en el séptimo mes, el primero de mes, séptimo mes, es el mes que estamos viviendo, que tradicionalmente se le conoce como el mes de Lul. El primero de mes, séptimo mes realmente es el sexto mes, el mes de Lul. El séptimo mes a que se refiere aquí el versículo 1 de Números 29 es el mes de Tisrei. El primero de mes tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, o será día de tocar trompetas. Esa es la característica principal de esta festividad, el día del toque de las trompetas. Claro, hay muchas otras costumbres que se han ido agregando a lo largo de los años, de los cientos de años, que son costumbres didácticas y muy interesantes, pero que no son propiamente tratadas y mandadas en la palabra de Dios. Así que esas costumbres pues pueden practicarse o no practicarse, que no constituyen una violación a la voluntad divina si no se practican, pero si se practican es un ejercicio de espiritualidad muy importante el que se obtiene. Entonces, dos características son las que se ven en el año nuevo. La número uno es que se vuelve un día de reposo, un día de no trabajar, de cesar de las labores, y la segunda característica es que lo más importante es el toque de la trompeta en este día. Este es el mandamiento más específico, el toque de la trompeta, el toque del shofar. Así que el lunes 6 de septiembre al anochecer, que dará lugar al primero de Tisrei, será el inicio de las festividades de otoño que van a cerrar el ciclo agrícola de Israel. Algunos le dan el nombre de fiestas de otoño a estas fiestas que ocurren en este mes de septiembre y octubre, y otros le llaman las altas fiestas. Pero tradicionalmente se le ha dado el nombre al primero de Tisrei de Año Nuevo Judío, o Rosh Hashanah en hebreo, o Año Nuevo Judío en castellano. Uno que no ha crecido en esta cultura de la Biblia, pues puede estar pensando en qué significará el Año Nuevo. Y eso es lo que queremos tratar hoy, sobre el Año Nuevo, lo que significa y lo que podemos nosotros practicar y recordar. El pueblo de Israel, sus sabios, sus tradiciones son muy enriquecedoras para nosotros. No tenemos el deber o la obligación de hacerlas todas, pero hay algunas que resaltan y hay algunos actos que son muy enseñadores, muy didácticos, que vale la pena conocerlos y practicarlos. Entonces decía que según esta tradición, ese día, que es el día primero del mes de Tisrei, o sea, el lunes 6 de septiembre, Dios hace un juicio, comienza a hacer un juicio por todo lo actuado durante el último año. Es un juicio donde se van a examinar los actos
más recientes de los últimos 365 días. Es que el año nuevo es una especie de oportunidad para reflexionar y para que nosotros podamos hacer algunos cambios, tomar vigor y fortalecer nuestras debilidades y así poder maximizar nuestras oportunidades también. Vamos a ir a Juan capítulo 12 y luego el versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guardas, yo no lo juzgo. En la costumbre generalizada para estos días se da una especie de urgencia de buscar arrepentirse, examinar el corazón y qué pecados podría uno estar enredado en ellos para poder pedirle a Dios que lo perdone y culminar este acto de perdón en el día 10 del mes de Tishrei, que es el día conocido como el día de Yom Kippur, o el día de la expiación, pero que realmente es más que eso, es el día de las reconciliaciones. Eso es muy interesante, que nosotros recuperemos la visión de la venida del Señor a la tierra. Él no vino a enjuiciar, Él no vino a terminar con el malvado. Al contrario, Él vino a mostrarnos el camino a Dios, el camino de apertura que Dios tiene para con nosotros. Eso es eso es la razón por la que Él nació, creció y vivió en Judea hace cerca de 2000 años. Pero el versículo 47, si vamos a ir a la época del juzgamiento y de que vamos a llegar a Yom Kippur para obtener una expiación, pues no es tan así, como que tenemos que actuar, como que si no hacemos algunas cosas no obtenemos el perdón. Dios nos quiere perdonar, Él ama el perdón y Él ha hecho la provisión. Ya la provisión más importante para obtener la reconciliación con Él es el pago de la deuda, y eso fue hecho por medio de su cuerpo, de la ofrenda en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda que nos tenía alejadísimos de Dios, así que ahora estamos cerca. Por eso dice aquí, al que oye mis palabras y los guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, a este cosmos, Él venía con el propósito de traer salvación y liberación para nosotros. Él no venía con el propósito de hundir a la humanidad. Con solo no haber venido, la humanidad estaba hundida. Y si vino es porque quería darle una oportunidad, que la humanidad se reencaminara y que buscara el propósito divino. Así que es su misión tan grande y tan hermosa. Pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Las fiestas son como épocas donde Dios quiere fortalecernos, que tengamos momentos de alegría para fortalecer nuestro sistema inmune espiritual, nuestro sistema de educación, para ir viendo más milagros en la medida que se acerca el retorno del Señor a este mundo para tomar el poder y la gloria en esta creación. Entonces, en ese acercamiento nosotros podemos aprovechar todas las enseñanzas que hay en la palabra de Dios para poder salir triunfantes de esta época. Porque en el versículo que acabamos de leer dice que Él no vino a juzgar al mundo. Si Él hubiera venido a juzgar al mundo, lo hubiera juzgado y quizá ya no hubiera existido a partir de entonces. Pero Él vino a salvar al mundo, y esa salvación incluía lo que son 2000 años y quizá un poquito más,
porque estaba toda la humanidad que habría de nacer en esa línea de salvación, y Dios estaba dispuesto a utilizarla y a salvarla. Si el Señor sencillamente hubiera querido juzgar al mundo, nunca se hubiera humillado para presentarse a su criatura. Sencillamente lo deja y llega el tiempo en que Satanás va a ser atado y puesto en el lago de fuego, y con eso hubiera bastado. Pero no, Dios quería salvar de las garras del mismo enemigo a la humanidad que había caído por inocencia, por ignorancia o lo que fuera en sus manos. Entonces el Señor siempre está dando un tiempo en que nosotros podemos ejercitar nuestro corazón de escoger estar con Él. Él nos ha brindado toda una gama de posibilidades de una mesa en la que está la sanidad, está la liberación, está el milagro por el sustento, por la ropa, por la manutención, etcétera, etcétera. Hay tantos desafíos en esta vida, tantas cosas que hay que obtener, y el Señor está actuando en favor nuestro. No está esperando salirnos al paso para hacernos un juicio como diríamos que nos tome desprevenidos. No nos está tomando desprevenidos, pues eso es algo que Él ha hecho conocer con anterioridad en la tierra. Juan 12:42. El que me rechaza y no recibe mis palabras, sino que el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Y esto es muy interesante porque la palabra de Dios viene a ser una entidad que se puede mover en forma rapidísima en un corazón o a otro corazón o a un conglomerado, a una asamblea enorme reunida en un gran estadio. Él puede hablarle a cada uno en la forma como cada uno podemos entender. Y el juicio no ha sido dejado a rey alguno de la humanidad, ni él mismo. Dios quiere hacerlo. Claro, lo va a hacer porque lo tiene que hacer, pero lo va a hacer en el momento adecuado. Pero este no es el momento adecuado, por eso dice que el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Esto es muy interesante y vamos a analizar esta expresión. ¿Por qué nos damos el lujo de rechazarlo? ¿Por qué no sería más inteligente abrir nuestro corazón a Dios y a todo lo que es de Él? Pero ocurre lo contrario, rechazamos todo lo que tiene que ver con Dios. Es lo peor que podemos hacer, pero claro, es comprensible. ¿Sabe por qué? Porque este mundo le fue entregado al poder de la oscuridad, a la potestad de las tinieblas, a Satanás. Y aunque tenemos alguna fracción de la luz, que es una fracción de la verdad, eso ha permitido que se haya desarrollado la ciencia en la forma como lo hemos visto, porque es parte de la verdad que hay en la creación de Dios, que Dios creó para que sobre eso, que materia prima que Dios creó, se construyera. Y hemos construido una civilización en unos 6.000 años asombrosa. Claro, en los últimos años ha sido el crecimiento exponencial, mucho más asombroso, todo lo que se ha logrado. Y eso es parte de la verdad de Dios que está escrita en las leyes de la naturaleza. Pero no tenemos toda la luz que debiéramos de tener, porque ignoramos otro gran sector de la verdad de Dios, como lo es
ver los ángeles, sus mensajeros, ver sus mensajes espirituales, ver el efecto de sus mandamientos que tienen el propósito de una optimización de la vida con felicidad, con dicha, cuando se respeta el derecho del prójimo, cuando se ama al prójimo, cuando no se roba, cuando no se comete adulterio, cuando se guarda la dignidad del Señor, se le reconoce como amo y Señor de esta creación. Esa es la parte que está oscurecida y que no logramos nosotros por nuestros propios medios alcanzarla. Entonces, ¿a qué se debe esa falta de alcanzar la parte que nos es oculta? A la oscuridad que el príncipe de este mundo ha logrado tender sobre nosotros, nos ha ocultado a Dios, nos habla mal de Dios todo el tiempo, lo acusa, lo calumnia, y nosotros a veces no tenemos más remedio que aceptar las calumnias de este príncipe de la oscuridad. Y eso porque estamos bajo la potestad de la muerte por causa de nuestros delitos y pecados. Pero cuando Él se revela, cuando Él empieza a trabajar nuestro corazón, después de un tiempo de irnos enseñando la verdad, que a veces escapa rápido y que no la logramos retener, pero cuando al fin logramos caminar en ese camino de aprendizaje, como lo hizo el padre Abraham, creyó finalmente, exhibió la fidelidad. Eso también nos ocurre a nosotros. Después de mucho tiempo de que el Señor nos persigue, nos sigue, nos busca, logramos nosotros ver la luz y ver al Señor Jesús y ver sus mensajes y ver que la palabra de Dios es un deleite y no un libro anticuado y cerrado. Eso nos da luz, la luz de la verdad, pero es por un proceso de educación. Entonces, hay un juicio final porque hay un pecado original que es el pecado de la serpiente, pecado de rebelión contra Dios en el cielo, lo que ocasionó su exclusión, su expulsión, y a partir de ahí esa expulsión pues ha originado el drama en el cual estamos inmersos nosotros y somos partícipes como actores también, si no primarios, pero sí muy importantes en toda esa trama. Hay un juicio final que dictará sentencia contra ese causante de la oscuridad, contra el padre de la mentira, el padre de la muerte y el padre del mal. Pero eso es un juicio final que todavía está en el futuro. Sin embargo, hay otros juicios antes del juicio final. Tenemos juicios parciales, pero no son para condenación, sino son como una estructura de oportunidad, de aprendizaje, de recapacitación y de reconciliación con Dios. Por eso tenemos que analizar las palabras del versículo de nuevo. Juan 12:42, en la parte que dice, tiene quien lo juzgue la palabra que ha hablado. Ella lo juzgará en el día final. Esa es la parte que quiero enfatizar del versículo 48, pero tal vez es bueno que veamos la primera parte. El que me rechaza, el que rechaza a Dios, el que rechaza la luz, el que rechaza sus mandamientos, la ética de la Escritura, el amar al prójimo, el acercarse a Dios, el adorar a Dios, el vivir una vida adecuada conforme a los juramentos de Dios, a los 10 juramentos, que es otro de los nombres de los 10 mandamientos. Eso es rechazarlo a Él, no querer vivir conforme a esa instrucción. El que me rechaza, o el que rechaza a Dios o rechaza la luz, tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo juzga? Entonces ahora vamos a la parte conducente del versículo.
la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Y esto de que ella lo juzgará en el día final, tenemos que aprender de qué se trata, porque esto nos introduce en la época de esta parte del año que nos acercamos al otoño. Y aquí hay dos cosas muy importantes que voy a destacar en esta parte final del versículo 48 de Juan 12. Primero, el instrumento de juicio es la palabra que he hablado. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. No nuestras concepciones, sino la palabra que Él ha hablado. Y segundo, que esa palabra que Él ha hablado nos juzgará en el día final. Y esto del día final no está hablando del juicio final, del gran juicio del trono blanco, sino es una alusión a estos días que comienzan el 6 de septiembre con el inicio del nuevo año, con la fiesta de las trompetas, conocida también en la jerga popular, tradicional, como Rosh Hashanah o como el Año Nuevo Judío, pero que realmente son fiestas del Señor para toda la humanidad que abarcan 22 días del mes de Tishrei o del séptimo mes, que comenzará en el próximo 6 de septiembre por la noche. En Números 29:35, este día es llamado de esta manera: Beyom ha-Shemini Atzeret. Ese es el último día, es el día postrero, el octavo día. Y para eso, pues, para quien no está familiarizado con esta terminología, quiero explicarlo porque podría parecer que estoy hablando en algo que no tiene razón de decirse, que no se entiende. Decía que el día que dura 22 días, del 1 al 22, se dan las fiestas de otoño. El calendario de festividades de la Biblia es un calendario relacionado con la agricultura, porque en la agricultura está la esencia de la intervención de Dios para todo. Ahí en la agricultura está escrita en forma viva el plan de redención, como Dios iba a recuperar a la humanidad que amaba, pero que había perdido a causa de la intervención del pecado y de la serpiente desde el huerto del Edén. Bayom Shemini Asteret es una fiesta que se conoce como la fiesta del día, el octavo día, o el día postrero. Es una fiesta profética que nos habla del futuro, de la eternidad futura, pero también nos habla de que ahí es como que se concluye los exámenes del año. Le decía al principio que el año nuevo muchos consideran como, lo llaman como el día del juicio, porque sí hay una especie de didáctica que Dios quiere que nosotros en año nuevo, tanto todos los que en el año nuevo civil, que es el 31 de diciembre para el 1 de enero, hay una expectativa del cambio de año, hay una expectativa de hacer nuevas cosas, se hacen promesas, se hacen propósitos, y algunos se burlan de esos propósitos porque dicen, bueno, esos son propósitos que nunca se van a cumplir. Pero todo eso quizá es la necesidad de la humanidad de tener un recomienzo, y eso es lo que sucede en este año nuevo de la Biblia, que Dios nos da la oportunidad de un recomienzo
de que nosotros evaluemos nuestros actos, de que por medio de la palabra que Él ha hablado, nosotros rectifiquemos nuestra conducta y nos alineemos para no ser juzgados con brutalidad, con la brutalidad de la ley de la siembra y la cosecha, sino que con la enseñanza, la disciplina del Señor es su palabra, que nosotros seamos convencidos por su palabra para volver nuestros caminos a lo que es correcto, a lo que trae felicidad y a lo que trae dicha y placer. Esas son las fiestas del Señor, alegría y placer, y eso es lo que traen estas fiestas del fin del año agrícola de la Biblia. Entonces, el día postrero tiene dos aspectos. Uno, que ahí se finaliza, se sentencia todo lo que uno logre rectificar, rehacer, recomponer en su vida para iniciar un periodo para el año siguiente con alegría, con mejores oportunidades, con bendiciones muy grandes, o pues dejar que sea la inercia y que sea la ley de la siembra y la cosecha la que nos traiga los acontecimientos futuros, lo cual sería un poquito doloroso y triste. Pero su amor es tan grande que su palabra nos dice, mi palabra los va a juzgar, mi palabra les va a enseñar, pero la palabra de Él no nos va a enseñar cortándonos una mano, sacándonos un ojo, nos va a enseñar por vía de la fidelidad, de la verdad, del aprendizaje, de la convicción. La palabra de Dios tiene un poder de internarse en nosotros para discernir nuestros pensamientos, partir los profundos pensamientos y esclarecer nuestro camino interior. Esa es la ventaja de la palabra del Señor como juez o como instrumento de juicio. Ahora, ¿y cómo será este juicio? Bueno, tenemos que decir que si viene de la palabra de Dios, es un juicio lleno de bondad y de entrañable misericordia, como se dice. Yo no he hablado, dice el verso 49, el verso siguiente de Juan 12, yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Eso quiere decir que el juicio de la palabra, este juicio parcial de este año, se hará por medio del juramento divino. ¿Y cuál es el juramento divino? ¿Qué es lo que está diciendo aquí en el versículo 49 con el mandamiento que el Padre me dio? Ah, mis queridos internautas que están conmigo, este mandamiento es para vida. Eso es lo que Dios tiene en intención para nosotros, porque pensamientos de bien, pensamientos de paz son los que tengo para ustedes. No estemos esperando lo peor. Sí, estamos viviendo cosas terribles, una pandemia mundial y estamos viviendo cambios totales en nuestra vida, pero todo es para bien. Aún esta pandemia podemos entender que al final pasará y que aprenderemos una gran lección y que fue para bien. Sí, algunos han partido, hemos llorado a los que han partido, algunos han pasado por la enfermedad y han quedado con secuelas, pero están agradeciendo más por la vida, porque eso es lo que es el resultado de internarnos nosotros en lo profundo de la palabra para examinar nuestros caminos, para ver cómo estamos respecto a la palabra del Señor, a lo que Él pide, al juicio, al amor, a lo que es bueno y que Él demanda de nosotros. Yo sé que su mandamiento es vida, dice el verso 50, vida eterna. Sí, a veces hay que pasar por algunas penurias en esta vida temporal, pero todo es para vida eterna. Los mandamientos del Señor, por ejemplo, el honrar a nuestros padres,
como por ejemplo, ¿verdad? Porque hay muchos mandamientos, muchos otros más, que su premio está aquí en la tierra, aparentemente, porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero ese premio es como que si dijéramos, esos son los intereses de un capital. Usted sabe, es el capital de 100. Los intereses que pagan los bancos son de 0.2, 0.3, ya es una buena ganancia. Generalmente no llega tan alto, de 1 o 2 centavos por un capital de 100. Diríamos que honrar padre y madre obtiene uno larga vida y nos va a ir bien en esta tierra. Pero esos son los intereses, como el 0.01, 0.02, que no es nada comparado con el capital. Pero la verdadera felicidad, el verdadero premio de honrar padre y madre está en la vida eterna, como dice aquí. Y sé que su mandamiento es vida eterna, esa vida por la eternidad. Ahí se nos va a dar el capital, no el 0.01, no el 0.02, sino el 100, el capital total, el verdadero premio de haber honrado padre y madre será en la vida eterna, porque aquí quizá el padre se murió y no pudimos honrarlo y no nos pudo dar la instrucción, la protección que necesitamos. O quizá fue un padre que no supo ser amado y no nos dio amor y siempre fuimos carentes de amor y demandamos mucho su amor. Sin embargo, si nosotros obedecimos el mandamiento de honrarlo por el hecho de que nos dio la vida, eso tiene un premio. En esta vida nos va a ir bien, se nos van a alargar los días, pero en la vida eterna vamos a tener la excelencia de ese premio, el capital completo. Entonces, los deseos de Dios, cuando dice que su palabra nos juzgará, no debemos rechazarlo a Él. ¿Por qué rechazarlo a Él? Porque su palabra nos va a juzgar, pero su palabra nos juzga para bien, nos juzga para vida eterna, para enseñarnos más que para otra cosa. ¿Qué significa entonces el carácter del mandamiento para la vida eterna? Lo vamos a ver en la práctica. Miremos este Salmo 19, versículo 1, y lo leo. El Salmo 19 comienza, es una canción a la creación. Mire cómo dice, al director del coro, al principal, al músico principal, un salmo de David. Los cielos que fueron creados por la palabra de Dios cuentan la gloria de Dios, esa infinitud, eso incomprensible de las galaxias, de los millones de soles y de distancias increíbles, incomprensibles que hay y que forman parte de un universo creado por Dios y creado en los 6 días relatados en Génesis para darle cabida a una humanidad que llenaría esos cielos, que gobernaría esos cielos. Si no fuera por la intervención de la serpiente, estaríamos en esas dimensiones, pero debido al pecado, pues algo pasó, pero esos cielos están esperando que se retome el papel perdido, que se recupere para poder cumplir los planes originales de Dios. Así que esos cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mire cómo lo dice de lindo. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara da'at, o sea, conocimiento, esa capacidad de concretar las cosas por difíciles que sean. No hay lenguaje, dice el verso 3, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su línea y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y ahora vamos a ver lo que es nuestro sistema solar. En una dimensión que son inmensas, millones de kilómetros.
Miles de kilómetros hay entre el Sol y nosotros y los otros planetas. Y habla del Sol de esta manera. Y este es como un novio que sale de su palio nupcial, que se alegra cual poderoso guerrero para recorrer su camino. De un extremo de los cielos es su salida y su órbita hasta el extremo de ellos. Está hablando del sistema solar y del recorrido que hace el Sol y cómo nos lleva juntamente con él y cómo giramos alrededor de él y cómo en la órbita particular de la Tierra estamos teniendo en cierta etapa de ese viaje cósmico la época de las cosechas, el otoño en el hemisferio norte, o estamos teniendo las visitaciones de Dios que nos quiere enseñar en la época de la primavera una cosa, en la época del verano otra cosa, en el otoño otra cosa, y ahí está escrita su palabra y su mensaje y su plan completo de redención. Así que de un extremo de los cielos sale el Sol, claro, en su sistema solar y su órbita hasta el otro extremo. No hay nada en ese sistema, en la Tierra, que se esconda de su calor. El verso 7 de repente hace un cambio extraordinario que es digno de mencionarse. Dice, cualquier traducción en castellano que usted lea va a decir, la ley del Señor es perfecta. Pero la palabra ley, y es lo que vamos a analizar aquí en los próximos minutos, no contiene la palabra original. La palabra original es la palabra Torah. Torah. La Torah del Señor es perfecta. Torah, ¿qué es Torah? Vamos a ver qué es Torah. Dice, convierte al ser vivo, convierte al hombre. Es decir, si ustedes me rechazan, si ustedes rechazan a Dios, dice Jesús les está diciendo a sus interlocutores, si ustedes rechazan a Dios, no rechacen a Dios, porque yo no vine a juzgarlos, yo no estoy para hacer el juicio. Si yo viniera a juzgar al mundo, fácil, sencillo los acabo, porque el mundo está de cabeza, con todas las cosas haciéndolas al revés. Pero no, yo les traje mi palabra para que mi palabra los enjuicie, para que mi palabra los enjuicie quiere decir los eduque, los reconstruya, porque eso dice aquí, la palabra del Señor, que es uno de los sinónimos de la palabra Torah, la palabra del Señor es perfecta, convierte al ser vivo, convierte al que necesita convertirse. Esta palabra convierte es una palabra muy usada en estos tiempos de estas fiestas que se conoce como Teshuvah, que es un convertirse, un volverse a Dios, un dejar una ignorancia de Dios o un camino anti Dios por regresar al camino de Dios. Entonces, ¿cómo regresamos al camino de Dios? Internémonos en la ley de Dios, en la Torah de Dios, en la palabra de Dios. Y luego dice, el testimonio del Señor es fiel y hace sabio al sencillo. El testimonio es un símbolo, es un sinónimo de la palabra de Dios, de la palabra Torah. Entonces el juicio será hecho por la Torah. Si el juicio va a ser hecho por la Torah, bien vale la pena que no le tengamos miedo a la palabra original Torah, que no creamos que eso nos está cambiando nuestra forma de pensar. Bueno, mejor si cambia la forma de pensar, pero no nuestra fe, no nos está haciendo de otra religión, de otro concepto. Al contrario, si conocemos estas palabras, vamos a obtener la verdadera esencia de lo que Dios quiere hacer y vamos a disfrutar esta época de fin de año y vamos a salir el día postrero graduados con notas brillantes para pasar a otro ciclo. Así que si el juicio va a ser hecho por la Torah, ¿qué es la Torah? Veamos qué es la Torah. Es el medio por el cual Dios conquista al que quiere salvar. La Torah
es el mapa que me lleva a Dios, que me dice cómo encontrar a Dios, cómo encontrar la felicidad, la dicha en este mundo, cómo recuperar la esencia de la verdadera felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Bueno, porque Torah, como todas las palabras hebreas, vienen de una raíz. Y es muy interesante cuando uno empieza a buscar la raíz de las palabras, se encuentra con unos conceptos relacionados tan increíbles y llega a la esencia de las cosas. Veamos a qué esencia nos lleva la palabra Torah. Porque si solo oímos hablar Torah, hasta cae mal, ¿verdad? Porque pareciera que le están restregando a uno que uno es ignorante y que no sabe hebreo, pero no es esa la mejor actitud. Y además no todos somos inteligentes. Usted, si por primera vez está oyendo algo, una palabra hebrea, usted es inteligente, esto está escrito en su corazón y usted va a entender lo que yo le voy a decir en los próximos minutos. Fíjese, la palabra Torah, su etimología, su raíz, viene de 3 letras, que serían las letras que suenan yará, que significa fluir como el agua, o sea, llover. Claro, este es un verbo impersonal. Yará, yo no puedo hacer llover, es un acto de Dios que puso en la naturaleza, pero es un verbo, es una acción. Y, por ejemplo, significa fluir como el agua, como la lluvia. También significa colocar o lanzar una flecha. Mire todo lo que significa la palabra ley de Dios, lo que me va a juzgar, lo que me va a convertir, lo que me va a hacer feliz, es Dios lanzando una flecha a mi corazón, como el agua. Y el agua es lo que trae vida. Se pone una semilla en la tierra, se moja y de ahí va a surgir un árbol hermoso y un fruto espectacular, dadas las condiciones que hay con la luz del sol, se hace la fotosíntesis, se obtienen resultados maravillosos. Eso figurativamente es para mi corazón. Si yo estaba en la oscuridad, yo estaba muerto en delitos y pecados y estaba marchito, con la Torah de Dios, con la palabra de Dios, con la flecha que Dios lanza a mi corazón y pone en mi corazón una semilla, dice la parábola del sembrador en Marcos 4, que el corazón es el terreno donde se siembra, y dice Lucas 8, la palabra del sembrador también, que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, la Torah de Dios es la semilla de la verdad que como la lluvia es puesta en mi corazón, que es un flechazo que Él ha mandado para que yo aprenda. Todo eso es la palabra de Dios, todo eso es la Torah de Dios, todo eso es la ley de Dios. Figuradamente significa apuntar, destacar, instruir y enseñar. Eso es maravilloso. Entonces, mis queridos internautas, ya para tratar de concluir la enseñanza de este miércoles, estamos a las puertas de las fiestas de fin de año, del fin del año agrícola. Vamos a comenzar un año nuevo con el sonido de las trompetas. El próximo estudio de hoy en 8 estaré hablando un poquito más sobre el año nuevo, algunos actos proféticos que se pueden realizar para endulzar este inicio de año, para continuar creciendo en la verdad de Dios, en la visitación de Dios, y no ser relegados a la oscuridad de la ignorancia, sino al contrario, volvernos a Dios, porque como leímos en el Salmo, versículo 7, el Salmo 19, versículo 7, la Torah, todo lo que hemos dicho de la Torah, agua, lluvia, flecha, instrucción, es perfecta, es completa, sabe hacer, no tiene falla, es la emet de Dios, es la verdad. Y luego dice, convierte al hombre, convierte al que está muerto
al que está en un camino errado, lo convierte. Y el testimonio del Señor, la forma como Él ha respaldado esa verdad a lo largo de los siglos y de los años, hace sabio al sencillo. Y hay muchas otras cosas más que sigue diciendo el Salmo, pero las seguiremos explicando en los próximos estudios. Por ahora quisiera quedarme en este momento crucial de que este año que viene puede ser el mejor de nuestros años, un año para encontrarnos con la verdad de Dios, con la lluvia que traiga a nuestro desierto un frescor y que nos haga reverdecer en los caminos de Dios y nos haga volver a ser sabios si somos sencillos en el corazón. Esa es la invitación que yo dejo para ustedes, que con expectación aguardemos la venida de este cambio de año en el calendario. El pueblo de Israel, que son los que han guardado los arcanos divinos, como dice Pablo en el capítulo 2 a los romanos, como guardianes de los principios, de las fidelidades. Claro, podríamos decir que hay cosas que ellos han guardado que no las entendemos todavía y cosas que tal vez no debemos entenderlas porque no nos conciernen o porque se han adornado demasiado, pero eso no quiere decir que ahí no quiere decir que ellos no tengan el mandato de Dios de darnos a nosotros, los que estamos aprendiendo y estamos escudriñando las Escrituras, también algunas ayudas, algunas señales de esa verdad que les fue encomendada, para que nosotros también la hagamos nuestra y podamos vivir por ella. Como dice el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que antes en la ley del Señor está su delicia. Ahí, conforme a lo que hemos explicado, la palabra ley también es Torah, fíjese, sino que en la Torah del Señor está su delicia. Y luego sigue diciendo, y esto es lo más interesante que usted pueda imaginarse, y en su ley medita de día y de noche. Pero esta segunda cláusula del Salmo 1, versículos 1 y 2, no debemos confundirla. Y en su ley no se está refiriendo, y en su Torah de Dios medita de día y de noche, sino que bienaventurado el varón que en la Torah del Señor, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley, es decir, que ya hizo la Torah del Señor, ya la puso en práctica, ya empezó a dar pasos, ya está volviéndose a Dios. Ahora ese volverse a Dios ha hecho que la Torah del Señor ahora ya honra a su padre y a su madre, y a esa Torah, a esa ley, ya no se refiere el Salmo a que sea del Señor, si ya es del hombre que está poniéndolo en práctica. Y ya estoy meditando, bueno, voy a honrar a mi padre y a mi madre. No porque sean perfectos, sino porque lo dice la palabra y yo quiero hacerlo. Entonces ahí voy a meditar en lo que hago mío de la palabra de Dios. Ese es el juicio instructivo que Dios quiere darnos para este año, para tener un año formidablemente bueno y dulce y extraordinariamente exitoso, con dicha y felicidad. Que así sea para todos. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos llegando a la época de reflexiones, a la época en que tu palabra puede ser el mejor conductor para volvernos a ti, a la vida eterna y al aprecio, Señor, de las citas de otoño. Gracias porque tú te quieres encontrar con nosotros y nos quieres dejar la dicha de tu compañía, de tu instrucción, de tu agua, de tu verdad y de tu amor.
En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Bueno, queridos internautas, un saludo para todos ustedes con la invitación de que nos veamos de hoy en 8 para continuar este estudio, y también los domingos a las 9 de la mañana en estas mismas plataformas tenemos una enseñanza de la palabra de Dios. Que Dios esté con ustedes, que lo mejor para usted sea en los próximos 365 días, días de éxito, de dulzura y de dicha, y que Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Amén.